Estás a punto de recibir una de las mayores transferencias financieras de tu vida. Y lo más sorprendente, tu espíritu ya lo sabe. Hay una presión diferente en el aire últimamente, una sensación extraña de que algo grande está por suceder. No es ansiedad, no es ilusión, es reconocimiento. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué esta liberación fue aprobada y por qué está llegando ahora, específicamente ahora, para ti. Permanece hasta el final de este audio porque lo que voy a compartir aquí cambiará la forma en que ves cada retraso, cada puerta cerrada y cada noche que pasaste sin dormir preguntándote si valdría la pena seguir. Va a valer. Ya ha valido. Y la prueba de eso está llegando. ¿Ya has tenido esa sensación de estar en un elevador que subió demasiado rápido? Aquella presión en el pecho, aquel malestar físico que no tiene explicación lógica. Es exactamente así como la proximidad de una gran liberación se manifiesta en el cuerpo de quien fue preparado para recibir. No es pánico, es presión de transformación, es el peso de lo que está a punto de llegar a tu vida. Y mira, sé que ya has escuchado esto antes, ya has visto promesas que no llegaron, ya creíste en algo que tardó más de lo esperado, pero déjame preguntarte algo, tú aún estás aquí, ¿verdad? Aún estás buscando, aún estás creyendo. Esto no es obstinación, es fe con musculatura, y la musculatura solo se forma con resistencia. Vamos a hablar sobre lo que realmente está pasando con tú ahora. En los últimos meses, o tal vez en los últimos años, has sentido como si estuvieras trabajando demasiado para resultados demasiado pequeños. Como si la cuenta no cerrara de ninguna manera. Como si existiera un bloqueo invisible entre tú y la prosperidad que tú sabes, en lo profundo de tu corazón, que fue destinada para tu vida. Haces todo bien, ora, actúa, planea, te esfuerzas, pero parece que hay una pared de... Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Entre tú y la abundancia. Puedes verla, pero no puedes tocarla. Esto tiene nombre, y no es una maldición, no es un castigo, es preparación. Existe un principio que muy pocas personas entienden sobre la prosperidad. Los recursos entregados antes del tiempo destruyen el recipiente. Imagina que tienes un vaso de plástico delgado. Si le echas agua tibia, lo soporta. Pero si le echas agua hirviendo, se derrite, se deforma, pierde su forma. El problema no era el agua, era que el vaso no estaba listo para esa temperatura. ¿Ya has visto esas historias de personas que ganaron la lotería y estaban en bancarrota 5 años después? No es coincidencia, es exactamente eso. El dinero llegó antes de la madurez, antes del discernimiento, antes de la capacidad de administrar no solo los pesos, sino el peso, la responsabilidad y el propósito que el dinero verdadero lleva. El cielo no es cruel cuando retrasa. El cielo es preciso. Y ahora tú estás llegando a ese punto de precisión.
Esta es la razón de la presión que estás sintiendo. No es presión de fracaso, es presión de forja. Es el momento final antes que el metal se convierta en acero. Piensa conmigo. En los últimos tiempos, algunas cosas en tu vida comenzaron a deshacerse de una manera que no tiene sentido aparente. Una amistad se enfrió sin motivo claro. Un proyecto que parecía prometedor simplemente no despegó. Una oportunidad que parecía buena en papel simplemente no se concretó. Y tú te quedaste preguntándote, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo lo que toco parece no funcionar? Pero, ¿y si te digo que esas rupturas no son señales de fracaso, sino limpieza de campo? Que el cielo está literalmente removiendo lo que no puede sostener el próximo nivel de tu vida. Cuando una obra va a recibir una nueva fundación, lo primero que ocurre es la demolición de lo que estaba antes. Y la demolición parece destrucción para quien no sabe que una nueva construcción está llegando. Parece pérdida, parece retroceso, pero es preparación del terreno. Algunas relaciones que salieron de tu vida tenían fecha de caducidad, no porque fueran malas necesariamente, sino porque no tenían capacidad de convivir con la versión de tú que está llegando. A veces, la presencia de ciertas personas funciona como ancla emocional que impide el avance, no por maldad, sino por limitación mutua, y el amor mayor es el que permite que cada uno crezca en su propio tiempo. Pero hay algo más profundo aquí que necesito mostrarle. Tú no eres el primero en tu familia que lucha con cuestiones financieras. Piensa en tu historia, piensa en tus padres, en tus abuelos. ¿Cuántas generaciones antes de tú vivieron en la escasez no por falta de esfuerzo, sino por falta de acceso, por estructuras que fueron construidas para mantenerlos exactamente donde estaban? ¿Cuántos sueños fueron engullidos por el peso de la supervivencia? ¿Cuántos talentos nunca fueron desarrollados porque había cuentas más urgentes que aspiraciones? Esto que tú cargas no es solo tu historia. Es la historia de quienes vinieron antes. Y la liberación que está llegando no sirve solo para tú. Rompe un patrón generacional. Reescribe la narrativa de tu linaje. Cuando tú prosperas, no prosperas solo. Llevas en tus manos la respuesta a oraciones que tus antepasados hicieron sin ver la manifestación. Esto es peso, esto es propósito, y es exactamente por eso que el proceso necesitó ser tan cuidadoso. Dinero con propósito es diferente de dinero común. Dinero común entra y sale. Dinero con propósito transforma. Pero para transformar, necesita caer en manos capaces de administrar transformación. Y manos capaces son manos que pasaron por la escuela de la espera, de la paciencia y de la fidelidad en lo poco. Tú fuiste fiel en lo poco, no siempre de manera perfecta, pero fiel. Pagaste cuotas cuando estabas agobiado. Serviste cuando estabas exhausto. Continuaste creyendo cuando la lógica mandaba desistir. Y cada uno de esos momentos fue registrado. Cada noche de oración fue anotada. Cada lágrima de frustración fue contada. Ahora viene la parte que mucha gente no sabe y que tal vez sea el punto más importante de este audio entero. La presión que estás sintiendo ahora, esa sensación de que algo está a punto de moverse, no es generada por tú. Tú no estás creando esta expectativa desde cero. Esta presión viene de fuera hacia adentro. Es el peso de lo que está llegando en dirección a tu vida que está generando esta tensión en tu espíritu. Cuando va a llover en el desierto de Sonora después de una larga sequía, los animales ya lo saben antes. Las aves cambian de comportamiento. El aire se vuelve diferente. La tierra parece respirar de otra manera. No es superstición. Es sensibilidad a lo que viene. Y tú, en este exacto momento, es como la tierra del desierto que después de tanto tiempo sintiendo el sol, comienza a percibir la humedad de lo que está llegando. Estás en el cambio. Y el cambio tiene una firma muy específica.
Parece incomodidad antes de parecer alivio. Vamos a hablar sobre cómo llegaste hasta aquí, porque esta parte es importante para que tú entiendas el valor de lo que estás a punto de recibir. Mientras mucha gente a tu alrededor eligió el camino corto, tú elegiste el proceso. Mientras otros se anestesiaban de formas variadas, sea en la distracción, en el vicio, en la huida, tú continuaste presente en el dolor del crecimiento. Esto no significa que tú seas mejor que nadie. Significa que tú fuiste elegido para un tipo diferente de travesía. Y travesías diferentes tienen llegadas diferentes. ¿Sabes aquella noche, tal vez no una, sino varias, en que tú estabas tan cansado que lo único que hiciste fue acostarte y entregarte? Cuando paraste de luchar con tus propias fuerzas y simplemente dijiste, no puedo más, necesito ayuda. Estos momentos de rendición no eran debilidad. Era la puerta de entrada a lo que no podría ser alcanzado por la fuerza humana sola. La sumisión, cuando el mundo grita para que tú te rebeles, es un acto de fuerza extraordinaria. Continuar cuando todo dice para parar es contracultura espiritual. Y los que practican esto son forjados en un nivel diferente. Ahora piensa en los rechazos que viviste, aquel empleo que no salió, aquel contrato que no se cerró, aquella colaboración que no avanzó. En el momento dolió, en el momento pareció injusto, pero mira hacia atrás ahora. ¿Cuántos de esos rechazos te protegieron de situaciones que habrían destruido tú? ¿Cuántas puertas cerradas te redireccionaron hacia caminos que nunca habrías considerado por cuenta propia? Los rechazos no eran abandono, era protección con apariencia de negativa. Y existe una razón muy específica por la cual ciertas puertas no abrieron antes. Si hubieran abierto, los recursos habrían salido por heridas que aún no habían sido sanadas. ¿Ya has pasado por situaciones donde recibiste una cantidad mayor de lo normal y simplemente desapareció? No porque tú fuiste irresponsable, sino porque había huecos emocionales que consumían todo lo que llegaba. Había patrones de autosabotaje que tú ni reconocías como tal. Había personas alrededor que drenarían todo antes que tú pudieras construir algo sólido. El cielo vio esto y esperó, no con impaciencia, con amor quirúrgico. Mientras tú madurabas, mientras las heridas cicatrizaban, mientras el discernimiento se agudizaba, el proceso de aprobación estaba ocurriendo en los bastidores. Y ahora, como un arquitecto que finalmente ve la fundación lista para recibir el peso del edificio, la liberación fue autorizada. El veredicto ya fue dado. Tú estás listo. Esto no significa que tú seas perfecto. Significa que tú eres capaz. Capaz de recibir, de mantener y de multiplicar. Capaz de usar la prosperidad como instrumento de propósito y no solo como símbolo de estatus. Capaz de bendecir a otros con lo que llegue a tus manos sin perder lo que fue construido con tanto costo. Y ahora me dice, puedes sentir esto mientras hablo. Esta confirmación interna, este sí que resuena en tu pecho. Esto no es sugestión, es reconocimiento. Tu espíritu ya sabe lo que tu mente aún está aprendiendo a procesar. Ahora necesito hablarles sobre algo que va a suceder cuando esta liberación llegue, porque es importante que tú estés preparado para no perder lo que viene. Cuando la provisión aparezca, puede venir de una forma tan inesperada, tan limpia, tan diferente de lo que imaginaste, que tu primera reacción será desconfiar. Vas a revisar los detalles 2, 3, 4 veces. Vas a preguntar a alguien cercano si eso es real. Vas a esperar que algún problema aparezca. Esto es normal. Es el mecanismo de defensa de quien esperó mucho. Es la cautela de quien ya fue decepcionado.
Pero no permitas que este escepticismo protector se vuelva un bloqueo para lo que fue genuinamente enviado para tú. El discernimiento en este momento es crucial. No todo lo que parece grande es bueno. No todo lo que parece oportunidad lleva propósito. Por eso el entrenamiento que tú pasaste sirvió también para agudizar tu instinto. Tú ahora tienes la capacidad de sentir la diferencia entre una puerta que fue abierta para tú y una trampa con apariencia de puerta. Confía en lo que sientes. Confía en el proceso que te trajo hasta aquí. Y cuando la provisión llegue, no la escondas con miedo de envidia, pero tampoco la exhibas con necesidad de validación. Recibe con gratitud tranquila, con conciencia de que esto es apenas el comienzo, no el pico, porque lo que viene no es el máximo. Es el primer movimiento visible de un flujo que va a continuar si tú administras con sabiduría y propósito lo que fue depositado en tus manos. Ahora vamos a hablar de algo práctico, porque espiritualidad sin acción es delirio. ¿Qué necesitas hacer ahora en este periodo de transición entre lo antiguo y lo nuevo para garantizar que estás posicionado correctamente para recibir? Primero, limpia tu espacio mental. Esto significa comenzar a sustituir activamente pensamientos de escasez por pensamientos de administración. No de riqueza vaga y abstracta, sino de administración concreta. Cuando tú piensas en dinero, ¿cuál es la primera emoción que aparece? ¿Miedo? ¿Culpabilidad? ¿Vergüenza? Estos son los últimos rastros de las heridas antiguas intentando reinstalarse antes de ser completamente sanadas. Reconócelos, nómbralos y deliberadamente sustituye por una afirmación de capacidad. Yo fui preparado para administrar bien lo que viene para mí. Segundo, organiza lo que ya tienes. El cielo lee tu relación con lo poco como indicador de cómo tú vas a tratar lo mucho. Si tú tienes 500 pesos en la cuenta y no sabes dónde van, no sabes tus cuotas de cabeza, no tienes ningún nivel de organización financiera, ¿cómo tú vas a administrar $50,000 o 500,000 pesos? No con perfección, pero con intención. Comienza ahora, hoy, una hoja de cálculo simple, una nota en el celular, lo que sea. El acto de organizar lo que tú tienes es una señal enviada de que tú estás listo para más. Tercero, protege tu ambiente emocional. En este periodo de transición, tú vas a percibir que algunas personas a tu alrededor van a actuar de forma extraña. Pueden volverse más críticas, más negativas, más presentes de una manera que drena. Esto sucede porque existe algo en la atmósfera espiritual que reconoce cuando una transferencia está en movimiento, aunque las personas no comprendan conscientemente lo que están sintiendo. No necesitas alejar a nadie con drama, pero necesitas ser sabio con cuánto espacio tú das a voces que no están alineadas con tu proceso. Cuarto, y este es fundamental, continúa sirviendo. Existe una ley espiritual y también comprobada por la ciencia conductual que dice que la generosidad activa el flujo. No estoy hablando de dar lo que tú no tienes, estoy hablando de mantener el corazón abierto para el otro, incluso cuando tú aún estás en el proceso de espera. Una palabra de aliento, un acto de cuidado, una pequeña ayuda cuando tú puedes. Esto no empobrece tú, esto mantiene el canal abierto. Ahora necesito añadir algo que raramente se dice en este tipo de conversación, pero que hace toda la diferencia entre quien recibe y quien sostiene lo que recibió. Existe una diferencia enorme entre creer que tú vas a recibir y estar verdaderamente preparado para el peso de lo que llega. Mucha gente ora pidiendo provisión, pero nunca se paró para pensar concretamente, ¿qué haré cuando esto llegue? No de forma supersticiosa, como si planear fuera a traer lo contrario, pero de forma madura,
como quien sabe que bendición sin planeamiento se vuelve desorden. Piensa en una llave abierta en un balde perforado. El agua entra, pero no se queda. El problema no es la fuente, es el recipiente. Y recipiente se repara con conciencia, no con más fe. La fe trajo el agua. La sabiduría mantiene el balde intacto. Por eso te pregunto ahora, y quiero que tú respondas de verdad para sí mismo. Si mañana llegara a tu cuenta una cantidad que cambiaría tu vida, ¿qué harías primero? ¿A quién llamarías? ¿Qué decisiones tomarías en las primeras 72 horas? ¿Tienes alguien de confianza, un consultor, un mentor, un familiar con experiencia financiera con quien podrías conversar antes de actuar por impulso? Estas preguntas no son para generar ansiedad, son para despertar responsabilidad. Porque el cambio financiero que está llegando no es el fin de tu historia. Es el inicio de un capítulo donde las decisiones que tú tomas en los primeros días van a definir si esta provisión se vuelve fundación o si se vuelve apenas una memoria de cuando las cosas mejoraron por un tiempo. Tú no llegaste hasta aquí para tener un momento. Llegaste para construir un legado. Y construir legado exige visión de largo plazo en un mundo que vive en modo inmediato. Exige decir no para lo que parece bueno ahora, pero perjudica lo que es grande después. Exige rodearse de personas que piensan en generación, no apenas en el mes próximo. Exige tener claridad de tu propósito mayor, porque cuando tú sabes dónde estás yendo, se vuelve mucho más fácil saber qué llevar en la maleta y qué dejar atrás. Hay una escena que ocurre con frecuencia en México y que necesita ser nombrada aquí con respeto y sin juicio. Una familia que vivió décadas en la limitación financiera finalmente recibe una herencia, una indemnización, un premio, una oportunidad de negocio que funciona. Y en menos de 2 años, todo se ha ido. No por mala voluntad, no por falta de fe, sino porque la mentalidad no fue actualizada junto con el saldo bancario. Mentalidad de escasez con dinero en la cuenta produce decisiones de escasez con dinero en la cuenta. Compras lo que nunca pudiste comprar, ayudas a todos quienes piden porque sientes que debes eso al grupo. No puedes decir no con firmeza. No tienes referencias de cómo invertir porque nunca nadie en la familia invirtió. Y en poco tiempo, el ciclo antiguo se reinstala con una nueva deuda por encima. Esto no va a suceder con tú. No porque tú eres especial en el sentido de ser superior, sino porque tú estás teniendo esta conversación ahora, antes de la llegada. Porque tú estás actualizando la mentalidad mientras esperas la manifestación. Porque tú estás entendiendo que prosperidad sustentable es una combinación de gracia recibida y sabiduría aplicada. Gracia sin sabiduría desperdicia, sabiduría sin gracia agota, pero gracia y sabiduría juntas, esto construye algo que atraviesa generaciones. Y hablando de generaciones, necesito tocar un punto que va a mover con tú de una manera diferente. ¿Ya has pensado en tus hijos, en tus nietos, en las personas que van a existir por causa de tú, mirando hacia atrás y viendo el momento en que todo cambió, el momento en que la línea de la familia cambió de dirección? Este momento, para muchos que están escuchando ahora, es esta temporada. Es este cambio que está siendo gestado mientras la presión aún parece insostenible. Tú es el punto de inflexión de tu linaje, no en el sentido de que va a resolver todo solo o de que el peso es solo tuyo, pero en el sentido de que lo que tú hagas con lo que está llegando va a crear un nuevo patrón de referencia para quienes vengan después de tú. Tus hijos van a crecer viendo un padre, una madre, que supo recibir con responsabilidad, que no desperdició en la euforia, que no escondió por miedo, que usó la provisión para construir algo real. Este ejemplo vale más que cualquier herencia financiera, porque ejemplo forma mentalidad,
y mentalidad es el activo más valioso que existe, el único que nadie puede tomar de tú. Cuando tú actúas con sabiduría en este cambio, tú estás literalmente programando los hijos y nietos que aún no nacieron para una relación diferente con dinero, con propósito y con fe. Estás rompiendo no apenas patrones de escasez, sino instalando patrones de abundancia administrada que van a perpetuarse mucho más allá de tu propia vida. Esto es lo que significa ser elegido de verdad. No el elegido que recibe y exhibe, pero el elegido que recibe, administra, multiplica y transmite. El elegido que entiende que la bendición individual siempre lleva dimensión colectiva. Ahora quiero que tú hagas algo conmigo en este exacto momento. Pon la mano en el pecho. Siente el corazón latiendo. Este corazón que atravesó todo lo que tú atravesaste, que aguantó las noches difíciles, que continuó latiendo incluso cuando tú pediste fuerza para continuar. Este corazón ahora está latiendo en el límite de una nueva temporada. Y yo quiero que tú digas, en voz alta o en silencio, de la manera que te sientas más cómodo: yo estoy listo para recibir. No con desespero, con convicción, no como pedido, como declaración de quien reconoce que el proceso fue cumplido. Esto importa. La postura interna con la cual tú recibes importa tanto como lo que tú recibes. Vamos a hablar ahora sobre lo que esta liberación lleva además del dinero en sí. Porque esta parte es donde la mayoría de las personas pierde la dimensión real de lo que está sucediendo. Dinero es, antes de todo, una herramienta poderosa, capaz de amplificar lo que ya existe. Si tú tienes carácter, dinero amplifica tu carácter. Si tú tienes generosidad, dinero amplifica tu generosidad. Si tú tienes propósito, dinero amplifica tu propósito. Pero de la misma forma, si hay inseguridad no resuelta, dinero amplifica la inseguridad. Si hay miedo de abandono, dinero puede amplificar ese miedo de formas que tú nunca imaginaste. Es por eso que la preparación importa tanto. No para que tú seas perfecto, sino para que las amplificaciones que sucedan sean de las partes buenas y no de las partes no sanadas. El dinero que viene lleva instrucción. Esto parece poético, pero es literalmente verdad. Cuando tú recibes una cantidad significativa, tú vas a ser puesto frente a elecciones que van a revelar quién tú te has convertido. Gastar todo de una vez en cosas que no construyen, o invertir parte, guardar parte, ayudar a alguien con parte, atraer personas que quieren lo que tú tienes, o discernir quién estaba presente antes y merece estar presente ahora. Permitir que el dinero cambie tu identidad, o permitir que tu identidad defina lo que tú haces con el dinero. Cada una de estas elecciones es una lección, y quien fue preparado tiene ventaja porque ya internalizó las respuestas antes de recibir las preguntas. La transferencia que está llegando también lleva capacidad de activar llamados. Sabes, aquel proyecto que tú tienes en el corazón durante años, pero nunca tuvo recursos para sacar del papel. Aquella causa que tú quieres apoyar, pero siempre parece que no sobra. Aquel cambio de vida que tú sabes que necesita hacer, pero lo financiero siempre fue el obstáculo. Esta provisión no es apenas para pagar cuotas, es para liberar llamados que estaban esperando por la base financiera para volverse realidad. Tú no fue preparado apenas para recibir confort, fue preparado para volverse canal de transformación. Y canales necesitan flujo, no represas. Entonces, cuando el dinero llegue, además de pagar lo que necesita ser pagado, además de organizar lo que necesita ser organizado, pregúntate, ¿qué llamado esta provisión está activando en mi vida? ¿Cuál es el próximo movimiento de propósito que ahora se vuelve posible? Esta pregunta separa a quien recibe de quien transforma. Ahora voy a hablarles sobre algo que casi nadie tiene coraje de abordar en este tipo de contenido, pero que es absolutamente necesario para que tú no tropieces justamente en la llegada.
El peligro del merecimiento mal comprendido. Cuando tú pasas por mucho para llegar a algún lugar, existe una tendencia natural de sentir que merece eso de una manera que puede volverse problemática. No el merecimiento saludable de reconocer que el proceso fue real y los resultados son legítimos. Pero un merecimiento que comienza a crear una narrativa de que tú no necesitas más aprender, no necesita más someterse, no necesita más crecer porque ya llegó. Esto es una trampa sofisticada, demasiado para quien pasó por mucho para llegar hasta aquí. La llegada de una gran provisión no es el fin del proceso de formación. Es la apertura de un nuevo ciclo con nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y nuevas áreas donde tú vas a necesitar la misma humildad que te trajo hasta aquí. Los mayores tropiezos ocurren justo después de las mayores subidas porque la euforia de la conquista baja la guardia. Tú fue preparado para recibir, continúa siendo enseñable para mantener y multiplicar. Guarda esto. La postura que te trajo hasta aquí es la misma postura que va a llevarte al próximo nivel. Gratitud, humildad, fidelidad y servicio. No apenas en el período de escasez, siempre. Llegando al final de este audio, necesito dejarte con una imagen que va a quedarse con tú. Piensa en un agricultor en el interior de México. Preparó el suelo en el calor insoportable de octubre. Plantó en noviembre, echando semillas en una tierra que parecía demasiado seca para recibir vida. Cuidó en diciembre, cuando los otros estaban de vacaciones y celebrando. Aguardó en enero, cuando las primeras lluvias vinieron tímidas e inciertas. Y entonces, en marzo, la cosecha comienza a aparecer. Verde, abundante, cargada. Alguien de fuera mira y ve la abundancia de marzo. Pero el agricultor sabe que marzo comenzó en octubre, que la abundancia visible es apenas la manifestación de lo que fue invisible por meses. Tú estás en tu marzo. Todo lo que fue plantado en silencio, todo lo que fue cuidado sin audiencia, todo lo que fue regado con lágrimas y esperado con fe, está llegando al punto de cosecha. Y cuando las personas a tu alrededor vean lo que va a manifestarse en tu vida, ellas verán marzo. Pero tú y yo sabemos la verdad. Esto comenzó mucho antes. Costó mucho más de lo que aparece. Y tiene un peso de propósito que la mayoría de las personas no va a poder medir desde fuera. No necesitas explicar tu proceso para nadie. No necesitas justificar tu cosecha. Recibe con dignidad, con gratitud y con conciencia de que el próximo ciclo de siembra ya comienza junto con la cosecha actual. Porque el elegido no para de sembrar cuando comienza a cosechar. El elegido entiende que abundancia es un ciclo continuo, no un destino final. Tú fue evaluado. El veredicto fue aprobado. No porque llegó a la perfección, sino porque demostró disposición real para el proceso, porque cuando podría haber desistido, eligió continuar. Porque cuando el mundo ofreció caminos cortos, tú eligió integridad. Porque cuando relaciones y oportunidades salieron de tu vida, tú no se amargó, sino confió que había protección en lo que parecía pérdida. Esta postura no es común. Y cosas no comunes producen resultados no comunes. Entonces haz lo siguiente ahora. En los comentarios aquí abajo, escribe la palabra aprobado. No como ritual vacío, sino como declaración consciente de alguien que reconoce que el proceso fue cumplido y la liberación está en movimiento. Y mientras tú haces esto, me dice también, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tú sacó de una puerta que se cerró en tu vida? ¿Cuál rechazo mirando hacia atrás fue en verdad una protección? Quiero leer tu respuesta. Quiero entender tu historia. Y quiero que tú veas en los comentarios de los otros que tú no estás solo en esta travesía.
Si este audio llegó hasta tú hoy, no fue por accidente. El algoritmo no es más inteligente que el propósito. A veces, el contenido correcto llega en la hora correcta porque la hora correcta llegó. Y si algo aquí resonó en tu corazón, si tú sentiste aquel escalofrío de reconocimiento en algún punto, tú sabes lo que esto significa. Comparte este audio con alguien que también está. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Celsius lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.